tema del inicio del año escolar. Muy buena entrevista, buenos días chicas, con el señor Ron también. Lo escuché a Cecitar diciendo algunas cosas interesantes. Buenísimas. Tengo una encuesta que después de que hablemos, que está con nosotros María Brown, la ministra de Educación, como lo habíamos anunciado, podemos comentarla, una de Market, y la verdad es que la asamblea va baja y baja y baja. Ojalá así fuera también la inflación mundial, ¿no? Que baje y baje, ya está por el 9%, tenía 11 la semana pasada, una aceptación o una desaceptación terrible. Bueno, en todo caso, Alberto, Lorenita, abogado, ¿cómo le va? está usted? ¿Cómo está Verónica Landeta? Porque nos vemos como 4 veces al día. Claro, sí, no al día. Sí, en la repetición gusto. está el gusto. Sí. Aquí estamos. María Brown, qué gusto de tenerla en I99 TV y en I99 FM. Buenos días. Gracias por venir. No, muy buenos días. Gracias a ustedes por recibirme. Buenos días con todos también quienes nos están siguiendo en este momento. Y pues yo siempre encantada de poder tener estos espacios de diálogo donde sin duda también podemos solventar algunas de las inquietudes que se generan en la población y qué mejor que puedan informarse de las fuentes oficiales. Perfectamente. Vamos a comenzar esta entrevista con algunos temas. Quiero preguntarle de la Cenecit, pero antes de hablar, porque esto fue una promesa del presidente de eliminar la Cenecit. La semana pasada leí acá e hice un comentario, tanto en la mañana como en la tarde, respecto a un colegio. Alberto estaba aquí, me parece que Verónica, usted todavía, Lorenita, que a esa hora no estaba, respecto al Huerta Rendón. El Huerta Rendón es un colegio, ¿te acuerdas que lo comentamos?, que atiende a 800 jóvenes y niños, y que está en los predios de la Universidad de Guayaquil, universidad donde yo me gradué en la Laica y en la Universidad de Guayaquil, en mis 2 carreras, pero estamos a un mes de comenzar las clases, parece mentira. Usted que tiene hijos, sabe, chicos, Lorena, que ya comienza el ajetreo de los padres, porque en un mes van a arrancar las clases el 6 de mayo. Y había una especie de, yo no lo podía creer, ¿no?, de, ¿cómo le puedo decir?, de negación, en una época con un invierno tan complicado, post-COVID, después de los confinamientos, 2 años votado todo, que no querían permitir que los chicos fueran, porque decían que era un predio universitario. Y vi y leí algunos oficios suyos pidiendo, de lo más amable, pero también firme, que sí, que pudieran, que fueran. ¿Qué mismo pasó? Cuéntenos un poquito. Bueno, yo creo que ha sido un par de semanas de idas y venidas en donde hemos podido conversar con la universidad y entender mejor cuál era su postura. Efectivamente existía un acuerdo en el cual se vencía el convenio de uso de estas instalaciones de la universidad y por eso la universidad solicitaba que se le restituya, que se le devuelva ese predio, pero esto perjudicaría, son predios de ellos, pero ahora entendemos también la historia, cómo fue pasando. Y la universidad, ante esta institución educativa se crea como un espacio para prácticas de los estudiantes de la Facultad de Educación, en donde ellos podían, y de filosofía en general, en donde podían hacer observaciones, es decir, un colegio en donde ellos podían trabajar también, hacer estas investigaciones. Se crea también para que los hijos de quienes trabajaban en la universidad pudiesen asistir a esta institución educativa. Por alguna razón que ni la universidad ni nosotros comprendemos, más o menos alrededor del año 2015, se cambia la universidad de ser privada a pública. Y poco a poco se le va retirando estos, digamos, derechos a la universidad sobre regentar esta institución que nació como propia. Y terminó siendo un colegio, una institución pública como cualquier otra, en la cual se asignan estudiantes desde el Ministerio de Educación, pero ellos han seguido cubriendo con los costos de operación, el pago de docentes y demás. Ellos. Por lo tanto, llega un punto en donde la universidad, con toda justicia, dice, pues, hasta aquí hemos llegado, muchas gracias. Así es. ¿No? Con todo derecho. Y por lo tanto, ahora las conversaciones con la universidad, una vez nosotros hemos entendido estas razones que son absolutamente lógicas, ha accedido a que hoy tengamos una nueva mesa de diálogo, es la segunda mesa de diálogo, que está avanzando sumamente bien para hacer un proceso ordenado que no perjudique a los estudiantes que están allí, que puedan permanecer en gran medida allí y que poco a poco la universidad también, y conforme a su deseo, puede ir recuperando esta institución educativa como lo que fue
para lo que fue creada, que es este espacio de prácticas. Así que no tengo nada más que agradecer ese cambio en el diálogo, ese cambio de tono a la universidad, porque al final del día creo que ambos compartimos el mismo interés, que es el beneficio de los estudiantes, y eso es lo que debe primar. Y bueno, es otro ejemplo más de que en el encuentro, en este diálogo, es donde podemos realmente avanzar. Por eso este programa se llama Diálogo. Tiene 18 años al aire, es por eso, porque solo es con consenso, no con disenso, solo es hablando, no gritando, no es imponiendo, sino haciendo camino, es que se hacen las cosas. Enhorabuena, María Brown, felicitaciones, los chicos van a recibir clases, bueno, tendrán un año, y luego de este año, que es lo que hablábamos el otro día contigo, creo que Vero, no sé si estuvo acá ese día, podemos tener ya después, pero mientras tanto, vamos adelante. Bueno, era algo que tenía que preguntar. El presidente ofreció en campaña, el presidente Lasso ofreció en campaña que iba a desaparecer la CENESID, porque decía que no servía para nada y que lo que hacía es tratar de a unos chicos hacerles estudiar lo que ellos querían, más o menos como las especies de mentes cuadradas, y me recordaba a mí la Unión Soviética, donde tú estudias esto, haces esto, porque tienes que hacer esto. No estoy hablando de la URSS, no estoy hablando. Y esto es un camino de libertad. ¿En qué ha pasado de esto, María Brown? Bueno, como muchos de quienes nos escuchan conocen, la educación en el país tiene dos subsistemas. El subsistema de educación a cargo del Ministerio de Educación y el subsistema de educación superior, que está a cargo de las universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos tecnológicos superiores. Él tiene la rectoría. Y además existen otras dos instituciones, que son el Consejo de Educación Superior, el CES, y el CASES, que es el que se encarga de la evaluación de las universidades, escuelas politécnicas e institutos. Estas instituciones conforman ese ecosistema de educación superior, pero además CENESID tiene una parte que es la que regenta la ciencia, tecnología e innovación. Debería o debe fomentar el que el país incursione en tecnología, en ciencia, no solamente en la investigación universitaria, sino en todos los campos. Esto es la razón de existir y de ser. Y estos son sistemas necesarios. Son sistemas establecidos en la Constitución, muchos de ellos, en las leyes, pero sobre todo, viendo la política pública comparada, es necesario que exista un órgano rector de la educación superior, en donde el gobierno ha estado trabajando y continúa trabajando, y volviendo justo al punto del diálogo, a través del diálogo, es en buscar el mecanismo en el cual estas instituciones, y sobre todo aquellas que están a cargo directamente del Ejecutivo, que tiene la potestad por Constitución de organizar las instituciones del Ejecutivo de la mejor forma posible para beneficiar a la ciudadanía, buscar la forma en que estas sean habilitadoras del derecho a la educación, de la calidad educativa, y no una piedra en el zapato, pongámoslo así muy coloquialmente. Y entonces es obligación del presidente revisar, y es obligación de quienes le acompañamos. Yo soy presidenta del Gabinete Sectorial de Educación, que también ha buscado el presidente que exista un órgano coordinador precisamente para impulsar estas transformaciones, y es nuestro trabajo buscar las mejores salidas. ¿Con qué objetivos? El objetivo de que los estudiantes que terminan el bachillerato y que quieren continuar sus estudios puedan elegir con toda libertad qué quieren estudiar. Listo. Segundo objetivo. Es decir, van a estudiar lo que ellos quieren, no lo que les dicen que tienen que estudiar. Exactamente. Y hoy en día ellos escogen entre algunas alternativas dentro de las que plantea la CENESID, pero de alguna manera se limita o se coarta esta libertad porque se ven obligados a escoger 5 opciones, y no siempre queremos 5 cosas, a veces queremos una. Claro, en definitiva. ¿No? Sí, queremos una y queremos una definitiva, y cuando te quedas con tu segunda, con tu tercera, te sientes impuesto una decisión que no es la tuya, que no es la propia. Entonces debemos buscar cambiar esto, y esto tiene que ver con el cambio del reglamento de acceso y nivelación. Fíjate. Esto no es un tema de leyes, esto se puede reglamentar. Se puede reglamentar, que es un acuerdo ministerial el reglamento de acceso, y es algo en lo que ciertamente ha estado trabajando la CENESID desde el inicio, y que estamos ya avanzando en esta propuesta de flexibilización y mayor autonomía para los estudiantes, pero también una corresponsabilidad de las universidades, escuelas politécnicas, que recuperen su rol en el acceso. Y luego tienes otro problema que no podemos desconocer, que es los cupos. Claro.
O sea, porque podemos... Hay 1 millón de personas, claro, para 100.000 cupos. Tenemos más o menos 300,000 estudiantes que salen del bachillerato anualmente. Muchos de ellos quieren estudiar y muchos que en años anteriores han egresado también quieren estudiar, postulan y no hay tantos cupos. Ese es un problema. Entonces, uno de los elementos que ciertamente debemos fortalecer es el incremento del número de cupos en educación superior. Y por último también la eficiencia de la asignación, porque pese a los cupos limitados, anualmente hay varios cupos, muchos, miles de cupos, que quedan vacíos. O sea que es deficiente. Es deficiente el sistema de asignación. ¿Qué sucede? Que hay carreras que a lo mejor no son tan conocidas. Claro. Pero muy interesantes, ciertamente muy pertinentes, actuales. El mundo de hoy tiene cualquier cantidad. Claro, muy especializadas, específicas, que a lo mejor los estudiantes no conocen. Y al tener un sistema como el que tenemos, una vez que se termina el proceso de asignación, aquellas plazas que no fueron asignadas quedan vacías todo el año. Claro, mira tú. Y esto es una ineficiencia que hay que corregir. Qué pecado. Por lo tanto, volviendo al tema de la supresión o no que ha estado rondando, por supuesto que es una de las alternativas porque podría ser una reestructuración de la institución, pero no necesariamente va a ser el camino que se tome. Hay que buscar un consenso con las universidades, con los rectores, con los estudiantes universitarios, pero también conocer las necesidades de los estudiantes de bachillerato. Es decir, no va a haber, y esta es la voluntad del presidente, una decisión que sea impuesta o que sea tomada a la ligera, sino que dentro de los distintos escenarios vamos a buscar el camino que sea el mejor para el país, para los estudiantes, en donde exista, sobre todo y prime este deseo de mayor eficiencia, menor burocracia, pero también un impulso a la educación superior, a su calidad, a su pertinencia, con reformas de reglamentos también, un trabajo conjunto, articulado con el CES, con el CASES, para que esas instituciones también se alineen en esta búsqueda de mayor agilidad, por ejemplo, en la aprobación de carreras, de nuevas carreras, en la revisión de la pertinencia de esas carreras, de que existan estos perfiles. Claro, porque tenemos que seguirlos actualizando, ¿no? Ministra, una más de mi parte para darle paso a mis compañeros. Hay algo interesante también en este camino. Hay estudiantes que quieren y que les gusta no solamente las carreras completas, sino las intermedias, ¿no? Tecnológicos, técnicos, y hay cualquier cantidad. Community manager, me decía el otro día alguien de Casa Grande que ellos tienen incluso para ayuda a adultos mayores, cuando tienen, que es una preenfermería, cuestiones audiovisuales, hay tantísimas carreras, algo de decoradores interiores o de robótica, robótica, cualquier cantidad, pero son carreras técnicas. Se va a trabajar en esto porque sabía que los tecnológicos estaban suprimidos, ¿no? Definitivamente es uno de los ejes que hay que fortalecer en este ejercicio de ampliación de la oferta que te mencionaba hace un momento, que es algo que hay que hacer, ampliar el número de opciones, la cantidad de opciones. Las opciones técnicas y tecnológicas sin duda juegan un rol fundamental, no como una segunda alternativa, ¿no? Y eso es algo que tenemos que cambiar, esta idea de que la educación técnica es lo que me queda si no entré a la universidad. No tiene nada que ver, y vemos en países como Alemania, que vemos en países muy desarrollados en donde las personas que egresan de carreras técnicas tienen inclusive a veces mejores condiciones laborales, mejores salarios que personas que han obtenido títulos universitarios. Es verdad. Porque eso es un tema, puede ganar tanta plata que... Y es necesario, es muy necesario para el desarrollo de un país, pero además tiene que ver con la vocación, ¿no? No todos tenemos vocación académica. No todos queremos ser PhDs porque no nos interesa la investigación, a veces no nos interesa necesariamente la ciencia, nos gusta más hacer cosas con las manos, y entonces nos vemos más reflejados en carreras técnicas. Estas carreras técnicas deben fortalecerse, ampliarse. Parte de la estrategia de incremento de los cupos será en un fortalecimiento de las carreras de formación técnica y tecnológica, y en una mejor articulación o trayectoria entre también algo que por muchos años se dejó en segundo lugar, que fue el bachillerato técnico. Ajá. Cómo engarzamos esos bachilleratos técnicos
y motivamos a los jóvenes que están Estamos allí para hablando continuar sus de estudios. bachilleratos técnicos tipo contabilidad, tipo lo que salían del Simón Bolívar, que eran electricistas. Electromecánica, mecánica industrial, claro. tenemos bachilleratos técnicos agropecuarios, tenemos bachilleratos técnicos. La carrera nueva, pues. Claro, y estos jóvenes que ya han tenido 3 años de formación en áreas técnicas, muy bien pueden continuar y profesionalizarse en esta misma rama, y esto implicaría para ellos un beneficio. Y esto es algo que estamos valorando porque hoy en día, por ejemplo, hablando de la ineficiencia de esa transición de la educación a la educación superior, ellos, pese a tener este conocimiento, al entrar a una carrera técnica en la misma rama, no se les reconoce los conocimientos previos. Es decir, yo hice 3 años de mecánica automotriz y vuelven a hacer. Y vuelvo a hacer. Claro. Entonces, obvio, esto es un desincentivo para continuar estudiando en eso, entrar al mismo grupo, con compañeros que no tenían idea, que es primera vez que se enfrentan a esta materia, cuando yo ya he tenido 3 años de experiencia y que domino muchas de las cosas que voy a repetir. Entonces, esto es otro elemento de eficiencia en el acceso y en este proceso o transición de los estudiantes del bachillerato a la educación superior. Lorena Vaque y luego Alberto Quintana. Finalmente saludamos a Ramiro, que ya está con nosotros, y a Verónica Landeta, por favor. María Brown, ella es ministra de Educación, está con nosotros aquí en la mesa de diálogo. Ministra, para que nos comente un poquito acerca de cómo se va a sobrellevar el tema de que sin duda alguna son 2 años que los chicos no han estado en clases, muchos de ellos porque les han dado la opción de presencialidad o virtualidad. Por ejemplo, mis hijos 2 años no han ido a clases, no han pisado un aula de clases. Entonces, son chicos que sin duda alguna tienen algún vacío porque es diferente la educación con la profesora al lado que le esté indicando cómo hacer las cosas a llevarlo a la casa. Ahora, eso en el mejor de los casos, porque hay otras instituciones educativas que he hablado también con padres de familia y estudiantes que dicen que se comunicaban no por redes, no por la virtualidad de la cámara y del Zoom, sino por WhatsApp. Que ahí hacían los trabajos, los deberes, que mandaban las tareas, y ellos tenían que casi autoeducarse, obviamente con la ayuda de los padres de familia. ¿Cómo se va a llevar esto ya con el inicio del nuevo año lectivo en la región Costa? Efectivamente, esta ha sido una preocupación desde el inicio del gobierno, la que tú mencionas, del que sabíamos y la evidencia internacional nos decía, tenemos que volver a la presencialidad, porque por más y muy buenos esfuerzos, enormes esfuerzos que han hecho los docentes, realmente ha sido digno de admiración y felicitar cómo se han adecuado a estos contextos. No podemos sustituir esa presencialidad y hemos podido constatar esto también a nivel nacional con las evaluaciones. Lorena, hemos hecho unas evaluaciones a los estudiantes del año pasado, muestrales, y vemos que más o menos el 50% no alcanzan las competencias de lectoescritura para la edad, más o menos el 50% no obtienen o no alcanzan las capacidades de pensamiento crítico para su edad, y esto pues obviamente se suma a rezagos que ya venían prepandemia, porque no estábamos no es que no teníamos desafíos antes, sino que estos desafíos se han incrementado, estas brechas se han incrementado, y hoy lo que tenemos es primero la alegría de volver a las clases presenciales. Sí. Esto creo que hay que destacar. Una alegría. Es realmente, vemos ya en la Sierra Amazonía y cómo está funcionando sumamente bien ese regreso a clases, y nos pone muy contentos. Nos pone contentos ver a los estudiantes entrando a las instituciones educativas, en los recreos, en las mismas calles, como que da vida a la ciudad. Absolutamente. Y nos da a nosotros como Energía Ministerio de Educación, positiva. sí, una alegría enorme, inmensa, poder ver este reencuentro, y vemos excelentes resultados en la mejora de su capacidad, por ejemplo, temas socioemocionales. Han mejorado su salud mental significativamente, se sienten mejor. Aquí en Costa, entonces, el 6 de mayo iniciamos las clases presenciales, lo hacemos escalonadamente, son 3 días en donde van ingresando grupos. Lo vi. Para que siempre se hace así, claro. Es para que vayamos acoplándonos y adecuándonos. Los de secundaria, primaria, van entrando. Van entrando por grupos, y tenemos desde el año pasado un programa que se denomina Aprender a Tiempo, que es el programa en la Planificación Nacional de Nivelación. ¿En qué consiste? Básicamente queremos priorizar. No podemos abarcarlo todo, sino que tenemos que tener objetivos claros,
metas que sean alcanzables y buscar lo más importante, lo más relevante, y hemos decidido entonces enfocarnos en lectoescritura, pensamiento, es decir, allí no solamente es la adquisición de la habilidad de leer, de codificar, sino entender, comprender lo que leemos, ¿no? Porque esta es la principal herramienta de aprendizaje. Si no entendemos lo que leemos... Uno puede leer y no entender, leer como carretilla. Puedes leer, puedes aprenderte de memoria, puedes repetir y luego te preguntan, pero ¿cómo funciona? Ni se acuerdan. Y hay muchos grandes que también les pasa eso. Por supuesto. Sí, de en la hecho. asamblea sobre todo. Por ejemplo. Imagínate que hay estudios de comunicación, y ustedes deben conocerlos, que el promedio de comprensión, o sea, del adulto ecuatoriano, su nivel de comprensión lectora es equivalente al de un niño de 8 años. Oh, Dios mío, Lena, no puedo creer. Es bajo el promedio en nuestro país. Entonces no es, como te decía, no es un tema que empieza con la pandemia, ni termina con la pandemia, pero que tenemos que abordarlo. Es interesante. Y hay que hacerlo. Entonces esto es un pilar elemental. El otro es el pensamiento lógico-matemático. Muchas veces los niños dicen, pero ¿para qué me sirven las derivadas? No es tanto que luego en la vida vas a hacer miles de derivadas. No, eso no pasa. Pero el desarrollar la comprensión de cómo funciona el mundo a través de la matemática desarrolla unas habilidades de pensamiento crítico que son fundamentales. Entonces no es, otra vez, aprenderse las operaciones de memoria o las tablas de multiplicar de memoria, sino entender qué significa una suma, una multiplicación, una división. Es entender lo que está por detrás de eso, lo que nos interesa, y es el segundo pilar. El tercero es la tecnología. Está aquí, está para quedarse, y es una herramienta que puede ser poderosamente buena o terriblemente dañina. Y tenemos que buscar... Claro, porque en efecto hay que tener unas habilidades importantes para saber distinguir entre noticias ciertas y falsas, para saber dónde buscar información, lo que comúnmente se conoce como ciudadanía digital, ¿no? Y el último es este espacio socioemocional y de bienestar integral que tiene que ver con el desarrollo sostenible, la convivencia armónica con la naturaleza, pero también con las otras personas, cómo desarrollamos empatía, solidaridad, estas habilidades blandas, habilidades para la vida, que además en todos los estudios de los últimos años, y que, bueno, no tan recientes, realmente ya venimos hablando de esto muchos años en materia de educación y de acceso a empleo, lo que buscamos al emprender o al entrar a trabajo no es la memoria de la materia de 5º grado. Lo que buscamos es que la persona sepa trabajar en equipo, que la persona sepa resolver un problema, que presente opciones creativas, y eso no se desarrolla solamente memorizando datos, eso se desarrolla a través de estas habilidades blandas. Entonces estos son los 4 pilares, y esto es en lo que vamos a enfocarnos en el programa de Aprender a Tiempo. Alberto Quintana Vera y Verónica Landeta. Ministra, y luego Ramiro. Es verdaderamente un reto, ¿no? Porque significa cambiar lo que denominamos la malla curricular, ¿no? Sí. Y también los maestros a todo nivel tienen que cambiarse el chip, ¿no? Para estar justamente con estos nuevos retos. Más que preguntarle, ministra, sería importante aprovechar el espacio, ¿no? Para darle otras recomendaciones a todos los padres y más que todas las madres de familia que están pues con algunas inquietudes. Viernes, ya lo decía usted, viernes 6 de mayo, el inicio escalonado, ya lo he explicado, del periodo lectivo escolar en todos los establecimientos que se rigen por el calendario Costa Galápagos, ¿no? Son los fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, ¿no? Y en esa medida, rápidamente le digo cuáles son las inquietudes por lo que nos han comentado. Condiciones de la infraestructura, es decir, los establecimientos educativos, escuelas y colegios. Inquietudes de costo de pensiones en los establecimientos privados y los temas que tienen que ver también con la pandemia, los controles, aquello también concita mucho interés. Se lo resumo de esa manera porque son los puntos principales que nos han hecho llegar quienes nos han escrito desde temprano, sabiendo que usted iba a estar acá, ministra. Perfecto, excelente. Nosotros hemos hecho un diagnóstico del estado de la infraestructura a nivel nacional. Hay que decirlo, el invierno no ayuda porque cuando ya parece que hemos solucionado un problema de infraestructura, viene otra semana de lluvias muy intensas y esto ciertamente perjudica en la costa sobre todo. Y ya decía yo que no solamente es el tema vial, sino que también la infraestructura escolar que se deteriora. En general, y es impresionante ahora que venía a Guayaquil el día de ayer, el ver que ya son varias semanas que cuando uno entra a la ciudad ve
inundaciones, realmente todo está bajo el agua. Y esto afecta no solo a las escuelas, esto afecta a toda la comunidad. Son las casas de las personas, los parques, el trabajo. No es que se inundan las escuelas, no, se inunda todo. Y cuando se inunda todo tenemos que atender esto, ¿no? Y lo hemos hecho con las alcaldías para tratar de subsanar, sacar el agua de las instituciones educativas lo antes posible para que estén adecuadas y en buen estado para el inicio del año lectivo cuando se trata de este tipo de eventos que son impredecibles y que lamentablemente no se pueden solucionar integralmente, porque tendríamos que hacer una reconstrucción de muchas de las escuelas para, por ejemplo, elevarlas, que no estén al nivel del piso. Totalmente de acuerdo. Como se hacen las casas en el campo. Exacto. Y así es. Nuestros nuevos modelos arquitectónicos consideran eso, consideran el lugar en donde están, el clima, para que no haya un solo modelo. Las escuelas no tienen por qué ser todas iguales, tienen que ser, responder a su entorno, a su realidad, estar acorde a a las necesidades de esa comunidad. Entonces, esos serán soluciones de más largo plazo, pero hoy tenemos que hacer mantenimiento. Aquí en Guayaquil, específicamente para quienes nos escuchan, ustedes saben, tenemos un convenio con la Alcaldía de Guayaquil, un convenio que va en marcha, que va muy bien, con 20 instituciones educativas que están siendo intervenidas. Esta es una inversión que está haciendo la Alcaldía de $3 millones, $3.400.000, y que se suma y se complementa con la inversión que hace el gobierno central en esas mismas instituciones educativas, y estas van a estar terminadas estas obras en junio. Entonces, los estudiantes de estas escuelas van a tener al inicio del año unas clases híbridas, ¿ya? Mientras terminamos esta intervención, porque son intervenciones integrales, no tenemos el espacio para recibir a los estudiantes presencialmente en su totalidad. Son 22 instituciones educativas en Monte Sinaí que también estamos interviniendo con mantenimiento emergente, pero además hemos planificado una intervención o una solución integral para Monte Sinaí, porque Monte Sinaí tiene unas condiciones muy particulares que deben ser atendidas. Es probablemente el distrito del país con mayores problemas en infraestructura educativa. Monte Sinaí. Mayor deficiencia de cupos en instituciones educativas, y siendo uno de los distritos educativos más poblados del país, con todas las demás dificultades que conocemos y que también deben ser abordadas de manera integral, pero por ahora y para que podamos iniciar el año también en modelos probablemente híbridos, 22 intervenciones. Además, estamos interviniendo como Ministerio de Educación en 69 instituciones aquí en Guayaquil, con intervenciones correctivas y de mantenimiento correctivo, algunas más graves que otras, como es del Loto Arosemena, por ejemplo, que estamos ya interviniendo. Hicimos una pequeña intervención hace unos meses y ahora se está haciendo una inversión de más de $200,000 solamente en ese colegio, para dar un ejemplo de estas 69 instituciones. Y además, hemos ampliado nuestro convenio con la Alcaldía de Guayaquil a 10 instituciones más bien ubicadas en áreas urbano-marginales o rurales de Guayaquil, que van a también recibir un mantenimiento más bien integral y seguir trabajando. Esto es una tarea que no puede detenerse. Tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura y mantenimiento, porque vemos el resultado de no haber hecho mantenimiento a muchos casos más de 2 años, es lo que nos ha llevado a que tengamos un déficit de infraestructura educativa a nivel nacional que está valorado en aproximadamente $700 millones. Qué bárbaro, 700 Oiga, millones. Ministra, y aprovechando eso, justamente en la última entrevista que teníamos con el alcalde de Morona, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, con Franklin Galarza, le decíamos al presidente de AME que justamente los alcaldes, las alcaldesas deben de estar clarísimos en algo, ¿no? En la inversión, más allá de que, o sea, siempre tenemos esto de las competencias, el ámbito de las competencias, el alcance. Entonces decíamos que aquí esto es de priorizar. Y la educación es un tema prioritario. O sea, no está bien que un alcalde, que una alcaldesa priorice construir una cancha sintética en una comunidad donde no tiene agua para los estudiantes o los establecimientos educativos. Permítame solamente algo de mi parte antes de ir con Verónica. El tema de salud, ¿no? Porque yo sé que usted trabaja de la mano con la ministra Jimena Garzón, y en este tema todavía persisten las inquietudes, ¿no? De las madres. Se preocupan, van a la presencialidad, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está eso? Bueno, yo les lo pregunto
punto en aras de precisamente el regreso a clases. Tranquilidad. Ajá. No, y más bien quiero darles excelentes noticias porque el país está en una positividad viral, que es el número de pruebas que salen positivas. Que hablamos el viernes, sí. Es que está bajando del 5%. Esto teníamos el viernes. Es una maravilla, es una noticia fantástica. Esto es un resultado de la vacunación y tal vez el mensaje principal es no se descuiden con la vacuna. Okay. Si los estudiantes todavía no tienen su segunda dosis y ya han transcurrido los días recomendados, llévenlos a la segunda dosis. Si es que ya han pasado los 5 meses de la segunda dosis, vamos todos a vacunarnos nuestra dosis de refuerzos. Ya son más de 5 millones de personas en el país que tienen la tercera dosis y ya se están aplicando las cuartas dosis para las personas que han tenido su dosis de refuerzo hace más de 5 meses también. Por lo tanto, el mantenernos en el mundo todavía la pandemia está presente, en el país está presente, pero nosotros tenemos un bajo índice de positividad viral. En educación, y para la tranquilidad de las mamás y los papás de aquí en la costa, en la sierra vemos que los índices de contagio dentro de las instituciones educativas no solamente que han bajado, al igual que en el resto de los entornos, pero incluso son más bajos que el promedio general. Hemos tenido, en este mes de marzo que pasó, tuvimos 18 casos reportados de COVID en docentes en todo el país. Esto es nada. Es un porcentaje prácticamente inexistente, ninguna complicación. Esta variante Omicron es una variante que, si bien es más contagiosa, es muy leve. Por lo tanto, ahora el retorno a la presencialidad es seguro. Es absolutamente seguro y estamos próximos, lo ha dicho la ministra Garzón, y yo ya no puedo esperar el momento en que en este mes de mayo nos digan que ya podemos estar sin las mascarillas en espacios abiertos, porque realmente ya tenemos las condiciones para hacerlo. Es hora que los niños regresen a clases y hay que continuar siguiendo las medidas de bioseguridad que recomienda la ministra Garzón. Allí el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio dentro de las instituciones educativas, el lavado permanente de manos. Estamos dotando a las escuelas y colegios de jabón, de desinfectante, para que puedan tenerlo al inicio del año lectivo. Y sobre todo en casa también seguir cuidándonos, porque no solamente es una responsabilidad de todos cuidarnos dentro de las escuelas. Y sobre el tema que mencionabas de la AME, ¿no? De hecho se ha realizado un trabajo con varias alcaldías, no solamente con la alcaldía de Guayaquil, tenemos convenios con la alcaldía de Quito, estamos restaurando un colegio patrimonial muy grande que se llama el Simón Bolívar en la ciudad de Quito con fondos del municipio. Hemos trabajado con la alcaldía con el GAD de Chunchi, el de Lagarto, el de Gonzalo Pizarro, el de Montúfar, el de Quero, La Maná, Cumandá, Pangua, con alcaldes como el Colta, Santa Elena, Riobamba, es decir, varias provincias. Hemos hecho un trabajo con los alcaldes para que ellos también abanderen la educación. Claro. Apadrinen las escuelas, que nos ayuden a invertir y avanzar en cubrir esta brecha de $700 millones en el menor tiempo posible. Solo para complementar, porque ya se han abordado todos los puntos. A los niños y a los estudiantes se les exigirá el carnet de vacunación, y a los maestros al ingreso. No. Ok. No se les va a exigir. Y les voy a explicar por qué. Sí, eso queremos, por favor. Sí, y le preguntaba esto un poco porque hay padres de familia que todavía no creen en el tema de la vacunación y se resisten. Entonces, sí me gustaría un poco preguntarle en ese sentido, porque usted sabe también que las libertades y las individualidades hay que respetarlas. Entonces, sí me gustaría saber cómo lo van a manejar. Así es. Constitucionalmente, la educación es un derecho que no puede estar sujeto ni supeditado a nada. No puede ser condicionado. El acceso a la educación, y en nuestro país, que es un país sobre todo que ha sido un garante del derecho a la educación ejemplar, reconocido en el mundo, nosotros abrimos las puertas de las escuelas, por ejemplo, a personas que vienen de otros países sin documentación, sin historial académico y sin documentos de identidad inclusive. Nosotros creemos en que la garantía del derecho a la educación realmente es para todos, sin distinción. Por lo tanto, también para aquellos hijos de familias que consideran que la vacuna no es para ellos. Lo que sí les pedimos es entender que esto es un acto comunitario, en donde hay otros estudiantes, y guardar las medidas del caso. Quienes se ven afectados son esos niños, lamentablemente, más que los que sí están vacunados son los que no, porque si ellos se llegan a contagiar, tienen mayor probabilidad de complicarse. La ventaja de tener una positividad viral tan baja y justamente que esta variante del virus sea también
menos digamos fuerte. Claro. es que hay también una gran cantidad de inmunidad natural, ¿no? Muchos de ellos ya han tenido COVID y esto también les da una inmunización. Pero más bien a esas familias decirles, miren, hemos visto, ya tenemos suficiente evidencia de que la vacuna es segura y que les lleven a sus hijos a vacunar. Ventajosamente ya hemos superado el 80% casi en todo el país de primeras dosis en estudiantes, hemos superado casi en todo el país el 70% de primeras dosis, por lo tanto también tenemos un buen porcentaje de vacunación en niños y jóvenes que nos da tranquilidad, pero como decíamos hace un momento, no nos descuidemos, vamos a vacunar. No hay que descuidarse. No hay que descuidarse. Y tal vez solamente una recomendación, ministra, los espacios, las plataformas, las cuentas en redes sociales del Ministerio, sí valdría la pena. En este último mes que ustedes también lo hace el Ministerio de Salud Pública y a pesar de eso nosotros insistimos de que deben de hacerlo más, el Ministerio de Educación sí debería enfocarse en el tema esto de la vacunación de los niños. Muy buena recomendación. Me decía Lorena antes de irse, yo ya había preguntado, hay que tener en cuenta lo que dije en la reunión con los ministros que estuvimos el día viernes, la segunda reunión, los precios de los útiles, ministra, porque vienen y usted sabe que se ponen, hay que hacer controles, más que controles yo diría precios oficiales y dónde los venden para que la gente sepa dónde ir, o los dos. Después dicen que es por la guerra de Ucrania que están elevados los costos. De los lápices. Así dijo el secretario, usted estaba ahí. Pero yo creo que se refería a los precios de la agricultura. Se refirió, pero efectivamente ya estamos volviendo a la normalidad. Esto quiere decir que sí vamos a buscar que los estudiantes ya comiencen a retornar a clases como siempre se hacía, que tengan ojalá todo lo que necesitan. Hemos hecho un trabajo muy interesante también con el sector privado. Eduardo, creo que eso es importante destacar. El sector privado ha ayudado a construir más o menos 40,000 kits de útiles escolares que han sido entregados a las familias de menores recursos y vamos a seguir trabajando con ellos en este sentido. Hemos hecho una lista de útiles bastante conservadora, muy esencial, estamos hablando de los útiles más básicos. Y también buscar que haya esta corresponsabilidad y esta transparencia. Ese ha sido el lema del gobierno, ¿no? Ya tener transparencia sobre cuáles van a ser los costos de pensiones, de matrículas, otros valores en los cuales deben incurrir las familias cuando optan por un colegio particular o fiscomisional, por ejemplo, porque pueden decirte, ¿qué pasaba típicamente? La pensión cuesta, me invento, ¿no? $50. Y luego, pero el kit de libros, $260. Que eso pasaba. El uniforme, $300. El paseo de no sé qué, y la familia... O sea, y con 2 hijos, con 3 o 4, eso claro, porque se había comprometido con una institución, con una pensión y de repente están incurriendo en unos gastos elevadísimos. Entonces, lo que sí pedimos y estamos regulando desde el ministerio es la transparencia, que la gente pueda tomar decisiones informadas, que sepan a qué se están comprometiendo, en dónde están, con qué están lidiando, no solamente con precios, sino el modelo pedagógico, cuál es el enfoque, para que puedan decidir sobre la educación de sus hijos con todas las cartas sobre la mesa. Y nosotros poder verificar, hacer constataciones de que la información que se imparte sea real. Ramiro Cepeda, llegó el hombre y estaba aquí, estaba sin banco. Estaba, ni en el banco siquiera estaba, ni en el banco. Muy temprano para el banco. Sí, muy temprano para el banco. Esta María es el diablo, muy temprano para el banco. Mire, yo escucho con atención todo lo que ha dicho. La época de los útiles, de los textos ya pasó. Soy librero desde hace 40 años, así que le digo que los textos ya pasaron de moda. Lo que hay es los libros digitales, todo en videos, incluso hasta las tareas se pueden hacer en una tablet. Por supuesto, no está al alcance de todo el mundo y el gobierno tiene que ir a los que menos tienen. Eso lo tengo yo clarísimo. Pero la forma de educar también ha cambiado. Hay algo que Eduardo y yo no entendimos durante la pandemia, y Javier también, que no está todavía. ¿Por qué carambas no activaron la televisión para enseñar? Hay documentales, la televisión estatal, hay programas hechos en Chile, hay programas hechos en España que estaba todo listo y se perdió un tiempo valioso. Y era un medio masivo. Pues era un medio masivo. Y yo siempre recuerdo con cariño lo que mi padre me contaba, que él aprendió inglés. Las clases de inglés salían en el periódico El Universo y las clases se daban por radio. Cero costo, y aprendió inglés.
volver a cosas que antaño funcionaron y queremos inventar el agua tibia, ministra. Así es. No es posible. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Hemos tenido varias conversaciones con el secretario de Comunicación de la Presidencia sobre cómo aprovechar estos espacios educativos de la mejor manera posible. Coincidencialmente hemos conversado de la importancia o de la oportunidad que puede ser la enseñanza de la lengua inglés a través de estos medios como la radio, la televisión, porque es algo que inclusive hay plataformas desarrolladas ya para esto. Hemos tenido ya conversaciones. Y que no cuestan, Y hemos conversado con, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos sobre este tema en varias ocasiones y estamos avanzando en ese sentido. Debo decir que ¿Hay algún plan piloto, alguna cuestión en que podamos ya decir, ministra, esto va caminando, no solo que hemos conversado? No, todavía no tenemos un plan piloto al aire. Estamos trabajando sobre los contenidos, temas de derechos, de organización de ellos, pero sí vamos en esa línea. Y creo que es importante hablar sobre los libros que tú mencionabas también. Va muy de la mano con este cambio del modelo educativo, ¿no? Porque estamos en un país en donde vemos que ya antes de la pandemia no logramos los objetivos de aprendizaje esenciales, ¿no es cierto? Estamos por debajo del promedio regional o en el promedio regional en temas de lectoescritura, matemática, pero nosotros queremos apuntar a más, ¿no? Pero ¿cómo obtener un resultado diferente haciendo lo mismo, ¿no? Imposible. Tan famosa frase de Einstein. Y tenemos que precisamente hacer algo diferente. Y eso es lo que hemos planteado. Sí. Un modelo educativo en donde en este cambio no solamente se plantee un cambio en la malla curricular o un cambio en los libros o un cambio en infraestructura, sino un cambio integral, que esté vinculado todo a un mismo norte. Y el cambio en el modelo de libros de texto es algo que estamos trabajando con las editoriales muy cercanamente, pero desde el Ministerio de Educación, y recuperar también allí algunas cosas que sabemos que son necesarias, como pese a que los libros digitales son una gran oportunidad, también sabemos que necesitamos literatura impresa. Sí. Por ejemplo, para los niños en su proceso de aprestamiento a la lectura. Es verdad. El tener un libro en las manos, a diferencia de un libro digital, incluso teniendo todas las posibilidades, es otra experiencia completamente distinta. Y el tener dotar a las bibliotecas ahora, muchas de ellas inexistentes, de fondos bibliográficos, es algo que nos preocupa. Y cambiar este enfoque de un mismo libro para todos. ¿Por qué? Porque teníamos el programa de libros de texto, te entrega libros por asignaturas, que es el mismo libro a todos, ¿cierto? Entonces tú tienes el mismo libro en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Chushufindi, en todo el país. Y entonces el libro, ahora lo que buscamos es que tengamos en las escuelas diversidad de libros, para que no haya solamente un enfoque, información sobre una visión, una forma de ver las cosas, sino que sea una visión más amplia. Sí, decía un crítico, sin libros Dios está en silencio, la justicia dormida, las ciencias naturales cojas y la energía espiritual del hombre sumida en heladas tinieblas. Comulgo con lo que usted dice. Por ejemplo, un libro que debe haber en toda biblioteca de niños es El Principito, cuyo aniversario de escribirlo fue el día de ayer, Anthony Saint-Exupéry, y algo Rayuela de Cortázar. O sea, son cosas que no deben de faltar. Literatura universal que debería estar básica, a disposición de los estudiantes del cualquier país. cantidad. Ya, y sabe otra cosa, ministra, no sé si sea su tarea o del Ministerio de Cultura, eso no lo tengo muy claro, pero la historia del Ecuador hay que reescribirla, y hay que reescribirla bien, porque a Eduardo, a mí, a Alberto nos enseñaron que Don Calderón murió en las faldas del Pichincha sin brazos y que poco más cogía el pabellón patrio con los dientes, y resulta que murió de diarrea en Cuenca, ¿no? O sea, pero y tantas cosas que nos han contado mal. Yo creo que hay que hacer un proceso, porque parte de nuestros problemas es la falta de identidad. Hay el sector indígena que se cree dueño de la patria. Hay un sector de transportistas que se creen dueños de todo. Y resulta que los ciudadanos de a pie no somos dueños de nada, casi como el Puma. Entonces, ministra, reescribir la historia del Ecuador es una tarea, no sé si suya o del Ministerio de Cultura. Mire que Bueno, se la pongo. yo creo que es una tarea de los De ecuatorianos. todos, claro. Pero
Realmente, desde el Ministerio de Educación lo que sí hemos hecho es abordar y trabajar muy cercanamente con la Real Academia de la Historia, para que podamos tener también este intercambio de información y contar la historia del Ecuador, pero también lo que decíamos antes, tener diversidad de enfoques, contar las versiones de la historia de muchas personas, porque la historia está compuesta por experiencias de todos claro, quienes estuvieron allí y hay tantas visiones como personas participaron del evento, y es importante que se construya un conocimiento identidad común sobre un consenso, sí. No debe ser impuesto, y creo que allí es donde estamos mal cuando, por ejemplo, me dicen el adoctrinamiento en un libro o en otro libro. Es que el problema es que si es que la única versión, se imparte una única versión, ya hay un sesgo. Ministra, entonces debemos tener acceso o democratizar la información. El grave problema que usted citaba cuando le contestaba a Verónica, ¿sabe lo que no se enseña en las universidades ni en los colegios? A discutir, a destruir ideas, no a personas. Y a discutir como se debe de discutir, claro, sin insultos, sin gritos, sino a aceptar también los criterios. Cuando se decía aquí que el que leía no entendía, yo me acordaba en la universidad, yo fui profesor 20 años, y resulta que tenemos una materia, bien viejo, de Aparicio Caicedo también, que está por ahí cerca suyo, sí. y resulta que los hacía leer, y después le decía, a ver, explíqueme lo que leyó. Cero. Y lo que usted dice es totalmente real. Leen el periódico, mira esto, después de 10 minutos, ¿qué entendiste? Por eso, ¿en qué caemos? En repetir clichés. Claro. En repetir información de TikTok. Privatizar el agua, por ejemplo. Ahí tiene un ejemplo, privatizar el agua. Ahí tiene uno. Ahí hay uno. Y terminan siendo lugares comunes sin ningún tipo de razonamiento. Entonces, volviendo al tema de la identidad, también, ¿qué es lo que debemos trabajar allí? Lamentablemente, y no creo que es algo específico del Ecuador, sino que ha pasado mucho en el mundo, hemos construido o hemos entendido que la construcción de la identidad se hace sobre la otredad, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me hace único y diferente y construyo un colectivo, y en ese colectivo, en este grupo que nos identificamos en algo en común, a costas de o a expensas de el otro, ¿no? Entonces, y tal vez yo sí creo que a ratos nos falta esta mirada de lo que tenemos en común, ¿no? De una mirada más humanista de la identidad. Sí. La diversidad y el respeto a esa diversidad y a las distintas opiniones, criterios, está muy bien, pero también el reconocimiento de lo que nos hace ser parte de una misma humanidad, de lo que tenemos en común, eso nos falta. Y eso es lo que a veces nos genera estos conflictos que parecerían zanjas totalmente que no se pueden cruzar, que no se encuentran, porque estamos constantemente recordándonos lo que nos hace distinto al otro, lo que nos hace, y además típicamente lo que nos hace más pobres, lo que nos hace menos, tener acceso a menores oportunidades, desfavorecidos, y tenemos esta mirada un poco, diría yo, difusa, depresiva. Prejuiciados. Sí, y una sociedad, nosotros mismos nos vamos bajando y aplastando porque nos desvalorizamos. Nos desvalorizamos y no nos damos cuenta de que en el medio de todo esto, que puede ser muy cierto, también tenemos cosas en común, que también tenemos objetivos comunes, metas comunes y elementos que nos unen identitariamente. Pero para la identidad hay que construir primero autoestima propia. Claro. Entonces viene desde el propio individuo. Luego la familia, la comunidad. Entonces vamos construyendo identidades que nos hacen tener este sentido de pertenencia, pero al final lo que necesitamos en un sentido de pertenencia que nos lleve a tener esta idea de identidad. Pongámosle ejemplo a las cosas. Cuando usted va por el underground en Londres, Eduardo, te veo el pasado, ve a los tabaleños vendiendo sus ponchos o tocando instrumentos de la región interandina. O usted se sube a un taxi entrando a la Ciudad de México y resulta que el taxista le está escuchando a Julio Jaramillo. O sea, claro, la identidad nos viene cuando salimos fuera de la frontera patria. Pero no sabemos qué nos identifica hasta que nos falta. Claro. ¿No? Y al final, esa construcción de identidad común tampoco es
digamos, territorio exclusivo del sistema educativo. Más bien al contrario. Oiga, Creo que ahí sí hay una identidad que tiene que ver con la familia. Y con el país también. Yo voy a decir algo que nos identificamos todos. A usted no le gusta, pero lo hablamos el viernes en el almuerzo que estuvimos. El fútbol, la selección nacional. Une. Es una confluencia. Es un elemento común. Totalmente, una de las pocas. Hice, cuando fui presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Nacional y de Guayas, 2 veces, aquel proyecto lindo de la interculturalidad. Entonces hicimos un convenio con la Politécnica Salesiana y la Politécnica Salesiana comenzó a ir a las comunidades y lo traspasamos eso en radio. Pero lo que le está diciendo Ramiro probablemente es que cada cosmovisión de un sitio, por ejemplo, no es lo mismo la cosmovisión de nuestro Montubio o de nuestros afros con la de nuestros hermanos del centro del país, pero hay que conocerla de todas maneras. Entonces esa diversidad hace que el país sea muy rico, pero hay que tenemos que sectorizarlo. además tener cuidado de no caer en una tentación en la que caemos con frecuencia, que es que por salvaguardar estas cosmovisiones se generen como guetos. ¿No? Son guetos. Esto es mío. Se convierten en compartimentos estancos de conocimiento. Claro. Suma de minorías. Sí, entonces Y con derechos independientes cada cual. Muchas veces nos Repúblicas pasa. independientes. Claro, y muchas veces nos pasa que el discurso gravita hacia nosotros queremos una escuela de, me invento, verdes para verdes, que se aprenden verdes. De shuaras para shuaras. ¿Ya? Y no queremos que haya nadie que no sea verde. Eso no es inclusión, eso no es diversidad, eso no salvaguarda ninguna cultura, porque lo que necesitamos es entender que esas culturas se construyen sobre la base de la convivencia, y entonces lo que debemos buscar es que exista este diálogo y que exista esta posibilidad de que dentro de nuestros distintos entornos aprendamos con quién convivimos. Si nosotros estamos en una comunidad que tiene una población alta, elevada, por ejemplo, Shuar decía. Sí. ¿Sí? Es tan solo lógico que a mí me interese que todos los estudiantes compartan y entiendan parte de esa cultura, porque tienen que convivir. Oiga, me matan si no le hago esta pregunta, porque justamente... Evitemos un asesinato. Es que nosotros justamente le pedimos a la gente. Me dicen que por qué no se está utilizando la imprenta, la rotativa que compró hace algunos años el Estado. Olvidémonos del gobierno del momento. El Estado ecuatoriano hizo una inversión en los medios públicos, Diario El Telégrafo. Eso se está oxidando ahí en la Carlos Julio Arosemena, en esas instalaciones. Yo la visité, yo recuerdo, nos hicieron un tour, el gobierno en ese momento, y eran pues, era una rotativa modernísima. Y justamente, ¿cuál fue la explicación? Que se había hecho esa inversión tan grande porque ahí se iban a elaborar los textos, no solamente del Ministerio de Educación Pública, sino de todo el Estado ecuatoriano. ¿Por qué no se está utilizando aquello? Porque nosotros en medio del tema de la crisis carcelaria decíamos, en vez de que esté votado eso, ese sería el punto de partida para este otro tema que tiene que ver con la reinserción social de los privados de la libertad, ¿no? De poderlos reinsertar a la sociedad en base a un trabajo que puede a su vez, en el caso del ministerio también, ser una solución, una alternativa para la elaboración de los textos escolares. ¿Qué pasa con eso? De hecho hoy día voy a ir a visitar ese predio, coincidencialmente. El secretario técnico de gestión inmobiliaria, Fernando Villasís, ha estado buscando mecanismos para darle el mejor uso. Lamentablemente, como muchas cosas que en algún momento adquirió el Estado, ya no es tan actual como uno creería. Claro, ya no es tan actual. Y hay cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué está esto aquí? Y el rato de comenzar a hacer la investigación de qué implicaría volverlo a hacer funcionar, vamos dándonos cuenta que a veces ya está inservible y obsoleto. Pero es bueno que usted vaya, ministra, ¿sabe por qué? Porque también hay malos funcionarios públicos que quieren enseguida caer en el tema. No, es que ya no sirve, entonces compre otra el Estado de Ecuador. Así es, y en eso hemos hecho mucho recorrido. Ustedes ven, yo estoy mucho en el territorio para constatar yo misma las cosas que suceden, ¿no? Porque ahí es donde también uno puede tener esta sensación de lo que sucede y tomar decisiones informadas. Y en territorio, lo que dice María Brown, uno puede ver, por ejemplo, en cuestión de infraestructura sí. De todas los colegios dañados, abandonados, o sea, tiene que verlo, testificar. Y a veces hay soluciones que uno ahí ve y son más fáciles
que lo que a lo mejor parecían, ¿no? Y se pueden ir solventando ciertas cosas. Son 12,000 escuelas. Obviamente no voy a llegar a visitar las 12,000 en 10 meses, pero yo creo que también uno va... 11,000, pues. A unas 11,000 de llegar en 10 meses. 11,900. Pero no, fíjate que cuando vas con el equipo, ya más o menos esos ven cómo funciona uno, cómo ese trabajo en el campo puede funcionar, empieza a replicarse y empiezan a salir estas cosas. Y yo creo que también una cosa que nos ha funcionado muy bien y que debemos continuar, es esta cercanía con la comunidad, con la ciudadanía. Yo contesto en mi celular, yo digo, es una extensión del 1-800, el 800 de educación. Porque yo recibo mensajes desde madres de familia de no pude hacer el traslado porque no me funciona la plataforma. ¿De verdad? Sí, y yo contesto, o sea, no contesto personalmente a todos, pero le derivo a una persona para que le conteste a cada una de las personas que me escribe. Al igual que el presidente que maneja su propio WhatsApp. El WhatsApp, presidente maneja su propio celular. nosotros también, y yo creo que esa cercanía también nos permite tener versiones que vienen directamente del beneficiario, no tener el intermediario Eso, que te el interesado, que te echa un cuento, que te dice alguna cosa, sino tener también versiones de las personas que están ahí, donde se queman las papas. ¿Dónde es más difícil el tema, ministra? ¿Dónde ha quedado más complicado? ¿Qué es lo que más complicado? ¿Qué escuelas, qué provincia tiene más complicaciones en la infraestructura? En este momento son como varias cosas coyunturales. El temblor de Esmeraldas sí dejó daños de infraestructura. Claro. Son 16. Ventajosamente nada es de estructural, entonces ya estamos corrigiendo. Este es algo importante. Zona 5. Que es Guayas Rural, ¿no? Obviamente allí las inundaciones, los ríos. Bolívar. Que son zona 5, ¿no? Bolívar, los ríos, también. Guayas Rural. La zona 5 ha recibido un golpe muy fuerte del tema del invierno. Del invierno. Y entonces tenemos allí dificultades, pero una zona que ya venía con enormes dificultades, que sigue teniendo enormes dificultades y que realmente debemos priorizar como país es la Amazonía. Mire usted. Claro, y estarán a tiempo los trabajos de remodelación, de readecuación en los centros, particularmente para el tema de Mario, hay algunos régimen costa. Hay algunos que van a estar en condiciones, no te digo ideales, pero sí suficientes como para recibir estudiantes, y hay otros que no. Yo te voy a dar un ejemplo de una institución que yo visité en Nuevo Rocafuerte, eso es casi en la frontera. Ahí hay una unidad que era de estas unidades educativas del Milenio. Allá en Sucumbíos, bueno. Sí, y realmente ese es creo que todavía del lado de Orellana, pero porque el río justo se divide ahí, en las dos provincias, y realmente hay gente que dice hay que dar mantenimiento a las unidades del Milenio. Por supuesto que hay que dar mantenimiento. Son infraestructuras de inversiones millonarias del Estado que debemos preservar. Pero, por ejemplo, allí, como se construyó con un mismo modelo arquitectónico en todo el país, los techos, pese a la enorme cantidad de lluvia de la Amazonía de siempre, son planos. Entonces, obviamente, todas las unidades educativas del Milenio de la Amazonía tienen filtraciones y muchas colapsados, los tumbados. Allí yo no puedo recibir estudiantes. Colapsaron los sistemas de aguas de la mayoría de las instituciones, no solamente de las aguas lluvias, sino también de las aguas servidas, de las instituciones educativas que fueron construidos con ese modelo, que era un modelo pensado a lo mejor para un sitio más seco, que está muy bien para una institución en régimen sierra, pero no en Amazonía, y hoy tenemos que intervenirlas con inversiones grandes. Lo estamos haciendo, pero son intervenciones que demoran. Más o menos, claro, ¿de cuánto es el presupuesto que se está hablando? ¿Cuál es su presupuesto anual? Este año ya estamos ejecutando 150 millones en infraestructura. Esperamos, estoy aspirando a que a la segunda mitad del año podamos elevar un poquito ese presupuesto. El objetivo que el presidente ha ratificado su compromiso es que a lo largo de su administración se inviertan $700 millones. Enhorabuena. Usualmente, para concluir ahí en el tema, las escuelitas que están dentro de las comunidades ya han vuelto a operar, ¿no? Algunas todavía. Eso es, porque es importante. Por ejemplo, si estamos hablando que estamos atravesando una época invernal totalmente difícil, pues los caminos vecinales también están totalmente dañados. Sí. Entonces creo que es una solución terminarlas de abrir. Eso sería muy importante, particularmente para ellos.
se cerraron aproximadamente 8,000 Así en un es. momento. Chuta. No todas las 8,000 tienen que reabrirse, porque no todo, yo creo que es importante siempre decir, no todo lo que pasó en el pasado es malo. No, claro Muchas que cosas no. fueron buenas y sobre esas cosas buenas hay que construir. Y en este caso también hay instituciones que sí se cerraron, que estaban muy cerquita, a veces al lado de una unidad educativa completa y obviamente no tiene sentido reabrirlas. Obvio. Pero hay algunas que están muy alejadas, que la comunidad quiere abrirlas. Aquí también es un tema de un pedido de la propia comunidad y eso lo estamos atendiendo. El año pasado reabrimos 101. Este año estamos reabriendo en este primer semestre 133 Chuzo. y vamos a terminar con 250 este año. Enhorabuena. Y el compromiso es reabrir 1,000, al menos 1,000 hasta el final de la administración del presidente Lazo y no solamente reabrirlas, sino que tengan un modelo educativo adecuado, porque no es correcto pensar que por ser rurales y por ser Claro. unidocentes o pluridocentes son de mala calidad. Exacto. No, claro. Pueden ser de buena calidad si es que se trabaja de la manera correcta. Y por eso el año pasado, este año ya fue, con el presidente hicimos la presentación del modelo educativo unidocente, bidocente, pluridocente. Es un modelo que nos permite cambiar un poco las exigencias de gestión, pero también el enfoque pedagógico para que en aulas multigrado los docentes, unidocentes, bidocentes o pluridocentes puedan dedicar su tiempo a la enseñanza a los estudiantes, que no les consuma la burocracia y los documentos que se solicitan, que se hagan evaluaciones adecuadas para contextos multigrado y darles a ellos herramientas para que no se trate de copiar en una institución que claramente tiene una realidad completamente distinta, lo que se haría en una ciudad con un colegio completo. María Abraham, agradecerle. Íbamos a tener a la ministra y agradecerle primero porque, como siempre, hablamos por contestar. Le hemos preguntado todo, ha contestado todo, incluso ha dado en muchos casos conceptos y cosmovisiones de ella y los ha compartido con ustedes, quienes nos ven y nos escuchan, amigos, en el 98.9 y nos ven en el @radio 99. Claro que sí. De verdad, muchas gracias. Gracias Que a le ustedes. vaya bien en todas las reuniones que tiene hoy día, que sé que tiene bastantes y pues seguiremos conversando con el favor de Muchísimas Dios. gracias. Esperamos que se haya Muy sentido a gusto en esta hora, Esa es su 5 capacidad. Me siento minutos. súper ¿ah? mimada, tengo Dale. café, Café, chocolates. chocolate. ¿qué más Galletitas se de puede Cirano, pedir? galletitas de Cirano que trae. Y ahí. además- Ah, Galletas que vienen desde Quito. Quito, sí. Claro. Fui también aquí recepcionista porque la llamó al canciller, estaba Ya. hablando, entonces le contesté yo al pero usted canciller. se las vale para eso. Sí, claro, no hay problema con el Sí, trabajo. pero por Claro, supuesto. Le digo, al canciller le digo, buenos días Juan Carlos, ¿cómo vas? No te puede contestar María porque está aquí al aire en la radio y esto es más importante. Y me pone gracias, está Eduardo. El canciller que formal, no se debe haber puesto. Porque María es Juan Carlos entonces, siempre tan correcto, tan muy formal. un Una caballero persona, un caballero a inteligente carta y- cabal. sí. Muchas gracias, María Abraham. Muchas gracias a Vayamos. ustedes por este espacio y realmente me he sentido muy cómoda, como Esta les es su digo, casa, mimada. venga siempre, qué lindo. Si así llueve, que no escampe. No escampará. Aquí nuestros invitados son nuestros invitados. No escampará. Siempre.